El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. Luz en las tinieblas. Qué bueno, mis amados hermanos, una bendición nueva hoy, que Dios nos regala esta oportunidad de seguir compartiendo la palabra de Dios. Estoy hablando acerca de los dones que aparecen en Romanos capítulo 12. ¿Por qué estos? Bueno, porque pareciera que están como más familiarizados dentro de la iglesia. El miércoles pasado toqué el don de exhortación. Y no es así como muchas personas dicen: yo tengo el don de exhortación porque a mí me gusta regañar a la gente y me gusta decirles un montón de cosas. Y realmente ese no es un don de exhortación. La idea en estos estudios, en estos capítulos, es que vayas aprendiendo conforme lo establecido en la palabra. Por supuesto, hay muchas cosas más que puedes entender y puedes comprender. Aquí, pues, yo más o menos estoy dando lo básico, algunas partes necesarias y partes importantes, sin salirme de la Escritura, sin salirme de lo establecido de la palabra de Dios. De hecho, doy versos para apoyar lo que estoy diciendo. Entonces, en el capítulo anterior, o sea, el capítulo 6, decía que mínimo cuando alguien tiene este don de exhortación, debe de tener 5 características como mínimo. Puede tener más, pero por lo menos 5 características, y yo le llamo 5 ingredientes importantes que va a utilizar en este don de exhortación. Dije que el número 1 era tener sabiduría para hablar, para saber cuándo y en qué momento. Número 2, que ahí fue que nos quedamos, amor de Dios en nuestro corazón para considerar, para saber qué es lo que estoy diciendo y amar al hermano, a la hermana, al grupo, la iglesia, con ese amor que es el vínculo perfecto. Bien, por lo menos te quiero mencionar 3 puntos más, 3 características, 3 ingredientes que debes de tener para que puedas ejercer con toda libertad y con toda bendición este don de exhortación, y para que puedas valorar realmente si lo tienes, si está en ti este don. Y si así es, pues bendito Dios, síguele utilizando. Pues ya como al principio dije que este es para prevenir, para redarguir, para amonestar, para advertirle a las personas, en fin, es sumamente importante este don. Bien, voy a darte los otros 3 que faltan, y el número 3 es conocimiento bíblico. Alguien pregunta: ¿pero por qué debo de tener conocimiento bíblico para tener el don de exhortación? Bien, porque las palabras humanas son golpeadoras. Realmente, si yo hablo de mis propias palabras, pues van a golpear, van a maltratar. Pero si yo utilizo el conocimiento de la palabra, si yo utilizo la palabra de Dios, pues va a ser diferente. Aunque la palabra es como espada de 2 filos, pero también es como bálsamo.
Entonces es sumamente importante, no es lo mismo que yo le diga a una persona mis palabras para exhortarlo, que yo saque algunas frases, algunos versos de la Escritura y pueda aplicarlos. Entonces, por esto es que es importantísimo. Ahora, esto lo dice el apóstol Pablo, este consejo lo dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 3 y el versículo 16, el apóstol Pablo dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con todas sus riquezas. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, cantando salmos, himnos y canciones espirituales. Qué diferente que llegues a exhortar a un hermano con cánticos, con himnos, con salmos. Qué importante, qué maravilloso, es diferente. Entonces el hermano, la hermana, el grupo, la iglesia o la congregación va a entender y va a decir: mira, qué tremendo, no sabía que estaba haciendo las cosas incorrectas, pero gracias a Dios, porque este hermano vino con todo el amor, vino con toda la sabiduría de Dios, vino con todo el conocimiento bíblico y nos ha exhortado a seguir un camino correcto. También el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3 y verso 16: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Qué diferente. Entonces, sí se necesita el conocimiento bíblico. ¿De dónde voy a agarrar el material? ¿Qué es lo que le voy a enseñar al hermano, a la hermana, al grupo o a la congregación? Bueno, será de la palabra de Dios. Muy bien. Ese sería el punto número 3 o el ingrediente número 3. La característica número 3, como tú quieras llamarle. Voy a darte el número 4. Característica número 4. Se llama gracia. Qué tremendo. No es gracias, es gracia. Que la gracia de Dios esté en nuestra vida cuando vamos a decir algo, cuando vamos a exhortar, porque mucho de eso depende no de lo que digo, sino cómo lo digo. Entonces, si la gracia de Dios está en mí, puedo exhortar, puedo hablar la palabra y realmente va a ser bien aceptada, va a ser bien recibida, porque la gracia de Dios está en mi vida. De hecho, esto se dio en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Cómo tenemos que pedirle a Dios que la gracia de Él esté en nuestra vida? Y en este caso, no solo para exhortar, sino en todo el sentido de la palabra. Cuando ministremos, cuando hagamos lo que hagamos, que la gracia de Dios esté en nuestra vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 4 y versículo 6: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder o hablar a cada uno. Sazonadas con sal. ¿Qué significa esto? No es que me voy a echar un poco de sal en la lengua antes de hablar. Algunos, no sé si de verdad o no de verdad, pero dice que como la Biblia dice que había que tener sal, entonces para hablar se echaban un poco de sal para aconsejar a alguien o para hablar. No es eso.
Lo que está hablando es del sazón, de la gracia que Dios puede darle a cada hijo, a cada hija, para poder entender esto. Y como el ingrediente número 5 es importantísimo también. Y este es, debo de ser ejemplo hasta donde sea posible. ¿Por qué? Ejemplo hasta donde sea posible, porque no se trata solo de aconsejar. Hay muchas personas que les gusta solo aconsejar. Hay muchas personas que solo les gusta tirar piedras. Hay muchas personas que solo les gusta señalar, pero su conducta, su ejemplo no es el mejor. Yo no puedo decirle a una persona no sea mal hablada si yo soy el primer mal hablado. Yo no puedo decirle a alguna persona o a algún cristiano vaya a la iglesia si yo soy el primero que no voy a la iglesia. Yo no puedo decirle a alguna persona ofrende si yo no estoy ofrendando. Yo no puedo decirle a una persona diezme si yo no estoy diezmando. Entonces, realmente, para poder aconsejar, para poder exhortar, yo tengo que ser ejemplo hasta donde sea posible, porque no somos perfectos tampoco al 100%, pero hasta donde sea posible. Esto fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Si tienes ahí una Biblia, puedes leer, y si no, yo voy a leer para ti. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4, verso 11 al 13, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes en palabra. Nota que aquí él recalca estos ingredientes que yo más o menos te he dado. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y en la exhortación y en enseñanza. Ah, qué maravilloso. Si llenas estos requisitos, te puedes dar por dichoso y puedes decir de verdad, ahora sí, ya entendí de que tengo el don de exhortación. O si no, puedes decir también, mira, cierto que tengo el don de exhortación, pero me faltaban por lo menos 4 ingredientes de los que hoy oí. Voy a orarle al Señor para que el Señor me ayude a poder desarrollarlos. Bien, mi hermano, no te olvides de escribirnos a nuestras redes sociales y a compartir estas enseñanzas. Sé que van a ser de mucha bendición. Hasta nuestro próximo capítulo, si el Señor así lo permite. Por ahora, que Dios te continúe bendiciendo.